Muy buenos días a todos y a todas. Y gracias a Lorena por esa introducción y por explicarnos cuál es el valor pragmático de esos datos en la base de datos de México Federal. Entonces, mi nombre es Catherine, soy la científica de datos en Open Contracting Partnership y tenemos el gusto de poder apoyar ese evento desde el lado de Open Contracting. Entonces voy a pasar máximo 10 minutos explicándoles un poquito cómo trabajamos en Open Contracting Partnership, mencionar los casos de uso, o sea, para qué sirven los datos y darles unas ideas generales de campos claves que pueden usar para evaluar cómo gasta el gobierno y en qué. Entonces, les comento primero quiénes somos y qué hacemos. Somos una organización pequeña basada en Estados Unidos, pero yo, por ejemplo, radico en el DF. Trabajamos en más de 30 países en 3 sectores, o sea, trabajamos con gobierno, sector privado, sociedad civil, periodistas, etc. En primer lugar, para brindarles el apoyo técnico necesario para abrir datos a lo largo del proceso de contratación y al otro lado explicar cuáles son las necesidades de los usuarios, ver qué información y qué datos necesitan y como llevar esa información a los publicadores de información para que los datos que se publiquen realmente se usen al final. Manejamos un estándar de datos que se llama el estándar de datos para la contratación abierta o Open Contracting Data Standard o CDS. Básicamente, ese es un estándar de datos que te permite publicar datos a lo largo del proceso de contratación, desde la planeación, la licitación, la adjudicación, la contratación, la implementación, en un solo historial de contrato. Por ejemplo, no tienes que meterte en varios portales para rastrear datos a lo largo de un proceso. Entonces tienes todos los datos en un solo sitio para poder ejecutar análisis. ¿Y por qué queremos ver datos en un formato estandarizado? Esos son lo que nosotros llamamos casos de uso y eso significa básicamente cuál es el propósito final de analizar esos datos. En primer lugar, queremos valor por dinero y eso significa que queremos mejores servicios por menos dinero. También queremos más integridad pública, o sea, queremos combatir el fraude y la corrupción. Mejores servicios, queremos mejores servicios y productos públicos. Queremos mejorar las oportunidades de mercado, queremos que más empresas se metan en el sistema de contratación del Estado y que haya oportunidades especializadas, por ejemplo, para sectores mayormente marginalizados, como por ejemplo los pymes. Y queremos más eficiencia interna, o sea, queremos que dentro del gobierno en sí gastemos menos para llevar a cabo los mismos procesos. Entonces, ahora vamos a ver cuál es como el aspecto pragmático de esos casos de uso. ¿Qué datos necesitamos para rastrear progreso contra indicadores de rendimiento que tengan que ver con esos casos de uso? Empecemos con valor por dinero. ¿Cuál es la información que podría usar para ver si hay valor por dinero en un proceso de contratación? En primer lugar, sería interesante ver los montos a lo largo de un proceso de contratación. Esos serían montos de oferta, adjudicaciones y luego ya el gasto final. Queremos ver las clasificaciones de artículos para habilitar la comparación de precios entre ofertas y adjudicaciones de artículos similares. Por último, queremos ver la implementación, datos de implementación para evaluar la calidad de la entrega final. Pasemos a integridad pública. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos documentos completos de ofertas y contratos para ver el texto crudo de esos acuerdos, identificadores únicos de empresas a nivel global para hacer referencias cruzadas entre padrones de empresas, por ejemplo. También queremos saber sobre los cambios de fechas de contratos y montos a lo largo del tiempo. También nos interesa información sobre quejas y denuncias por la oferta
Y, por ejemplo, podríamos rastrear el porcentaje de adjudicaciones con el precio adjudicado. Luego, ¿cómo podemos ver si hay mejores servicios a lo largo del tiempo gracias a las contrataciones abiertas? Queremos información sobre los presupuestos, ubicación de entrega y subcontratos de un acuerdo. Queremos ver las fechas planeadas y las fechas reales de finalización de un contrato para ver cuál es la diferencia entre esas fechas. Información sobre hitos de los contratos. Información actualizada sobre el estado de los contratos y reportes y documentos de evaluación sobre la entrega del servicio. Oportunidad de mercado. ¿Qué información necesitamos? Unas cosas que podrían ser interesantes serían la etapa de planeación y próximas compras, fechas de terminación de contratos, así como renovación de fechas de contratos existentes, el monte de los contratos adjudicados por agencia, o sea, por comprador, las agencias que adjudican contratos a pequeñas y medianas empresas, a los pymes, información sobre el número de ofertantes por licitación y acceso sencillo a las copias de documentos de la licitación. Pasemos por último a la eficiencia interna. Queremos fechas sobre cada etapa de proceso para calcular métricas, por ejemplo, como el tiempo entre que cierra la recepción de ofertas y el contrato inicia, por ejemplo. También el estado de los contratos, incluyendo cuando estos se cancelan. Y eso requiere información sobre la administración de contratos e implementación del proyecto. Por eso es muy importante que en el estándar de datos tengamos lo que llamamos un identificador único, el OCID, para juntar datos a lo largo de cada proceso de contratación para tener toda la misma información, todos los datos en un solo sitio. Para darles una idea de quién publica datos en ese momento, les doy acceso a un mapa global que hay en el sitio de web de Open Contracting Partnership y vemos que tenemos publicadores de información desde Australia a Ucrania. Entonces sí hay una gama bastante amplia de información en formato CDS. Y vemos que, por ejemplo, en México tenemos múltiples proveedores de información. Sería el nuevo aeropuerto, la Ciudad de México, Gobierno Federal, INAI y Jalisco. Entonces, por ejemplo, si hacemos clic en ese enlace que está arriba, abre el mapa global que está en el sitio de web de Open Contracting Partnership. Después, una vez que se carga, podemos hacer clic en cada país para ver qué está pasando en ese nivel, o sea, en esa implementación. Y tenemos como informes, tenemos bases de datos, tenemos los compromisos, por ejemplo, texto de los compromisos podría ser, por ejemplo, de Open Government Partnership. Entonces, creo que con eso espero haberles dado una idea muy general de cómo podemos usar los datos de contrataciones abiertas para medir el progreso contra los casos de uso que identificamos. Entonces, paso por último decirles que estamos muy emocionados por ese reto. Vemos un valor muy, muy alto en ese ejercicio, entonces estamos muy emocionados de poder participar y queremos darles una sorpresa y decir que podemos regalar hasta $800 en tarjetas de regalo de Best Buy para comprar tecnologías que podrían ser, por ejemplo, cámaras, tablets, etcétera, para repartir entre los 3 primeros lugares. Entonces, muchísima suerte a todos y estamos muy emocionados. Entonces, adelante, vamos.